El sol de la tarde caía sobre las tejas rojas de Oaxaca, y el repique de las campanas anunciaba el inicio de la misa dominical. La iglesia, de muros antiguos y aroma a incienso, estaba llena de familias que buscaban un respiro en medio de la rutina dura del campo. Entre los bancos de madera se encontraba una familia que no pasaba desapercibida. Don Julián, de semblante endurecido, Rosaura, con el rebozo cubriéndole la cabeza, y Mateo, el niño de 12 años que tosía con frecuencia y respiraba con dificultad, como si el aire se le negara a cada instante. En medio de las oraciones, la tos de Mateo se hizo más fuerte. Algunos fieles voltearon con incomodidad, otros con compasión. Don Julián frunció el ceño apretando los dientes, mientras sus manos callosas temblaban de frustración. El silencio que se esperaba en aquel recinto sagrado se rompía una y otra vez con la respiración agitada del pequeño. Y fue en ese instante cuando la tensión explotó. El padre, cegado por la vergüenza y la impotencia, tomó a su hijo por el brazo y lo sacudió con brusquedad. El murmullo de los presentes se convirtió en un eco helado. La mano de don Julián se alzó, amenazante, y el tiempo pareció detenerse. Nadie se atrevió a moverse. Nadie excepto una voz que resonó con firmeza desde el fondo. ¡Basta! El eco de aquella palabra atravesó el aire como un relámpago. Don Julián quedó inmóvil, con el brazo suspendido. Todos giraron la mirada hacia un hombre que no muchos conocían. Sus ojos oscuros reflejaban calma, pero también una determinación que imponía respeto. En ese instante, la iglesia entera quedó atrapada en un silencio denso, como si el mismo Cristo en la cruz observara el desenlace. Rosaura, con el corazón en la garganta, abrazó a Mateo contra su pecho. El niño débil se acurrucó buscando refugio, mientras sus grandes ojos reflejaban más miedo que dolor. Antes de continuar con esta historia que marcará el corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás relatos que no solo emocionan, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. La mirada de don Julián oscilaba entre la furia y la vergüenza. Era un hombre acostumbrado a la dureza del campo, a soportar sequías y pérdidas sin derramar una lágrima. Pero ahora, frente a su hijo y a toda la comunidad, su fuerza parecía desmoronarse en un segundo. Mateo, con la respiración entrecortada, se convirtió sin querer en el centro de aquella escena. Su fragilidad contrastaba con la rudeza de su padre, y sin embargo, en sus ojos había un brillo de esperanza, como si a pesar del dolor, aún confiara en que el amor podía vencer al miedo. La figura que había hablado dio un paso al frente, sin levantar la voz ni mostrar enojo. Su presencia transmitía algo distinto, algo que pocos en aquel pueblo habían experimentado, la certeza de que la violencia no era el camino. Un hijo no merece golpes en la casa de Dios, dijo, con palabras simples pero contundentes. El murmullo volvió, ahora más fuerte. Algunos bajaron la mirada avergonzados, otros asintieron con discreción. El sacerdote, sorprendido por lo ocurrido, se quedó en silencio, observando con preocupación. La tensión se respiraba en cada rincón del templo, mezclada con el olor a cera derretida y flores marchitas del altar. Mateo sintió que el aire regresaba poco a poco a sus pulmones. Su pequeño cuerpo temblaba, no solo por la enfermedad, sino por la intensidad del momento. Rosaura lo estrechó aún más, susurrándole al oído. «Todo va a estar bien, hijo, todo va a estar bien». El brazo de don Julián seguía en el aire, pero ahora pesado como plomo, incapaz de caer. En sus ojos había un destello de duda, como si por primera vez se cuestionara el camino que había seguido hasta entonces. El destino de aquella familia había cambiado en un solo instante, frente a la mirada atenta de toda una comunidad. Nadie lo sabía aún, pero esa tarde marcaría el inicio de una transformación que alcanzaría no solo a los padres y al niño, sino también a cada persona presente en aquella iglesia de Oaxaca. Y fue allí, en ese silencio cargado de emociones, donde la verdadera historia apenas comenzaba.
La misa terminó con un aire denso, como si la tensión no hubiera encontrado todavía salida. Afuera, en la explanada de la iglesia, el pueblo seguía murmurando. Algunos defendían a don Julián, alegando que los hombres del campo eran duros por necesidad. Otros, en cambio, decían que los hijos merecían respeto y cuidado, sin importar la miseria o la enfermedad. La familia regresó caminando por las calles empedradas, rodeadas de casas humildes, con muros de adobe y techos de lámina. Los colores vivos de las bugambilias parecían chocar con el ánimo sombrío que se respiraba entre ellos. Rosaura sostenía de la mano a Mateo, mientras don Julián caminaba unos pasos adelante, con la mandíbula apretada y el sombrero calado hasta las cejas, ocultando la vergüenza que lo quemaba por dentro. Julián había crecido en ese mismo pueblo, rodeado de carencias y sequías. Desde niño trabajó en los campos de maíz y frijol, aprendiendo a soportar el sol ardiente y la tierra reseca. Nunca conoció ternura en su hogar. Su propio padre lo había forjado a golpes, repitiéndole siempre que los hombres no lloran y obedecen sin chistar. Ahora, convertido en padre, arrastraba ese mismo patrón como una sombra imposible de esquivar. Rosaura, en cambio, había sido educada en un ambiente más piadoso. Su madre le inculcó la fe, la devoción a la Virgen de Guadalupe y la importancia de la oración. Conocía los rezos de memoria y participaba en las procesiones que recorrían el pueblo en cada festividad. Ella creía firmemente que la paciencia y la bondad podían cambiar cualquier destino. Sin embargo, la vida a su lado se había vuelto un equilibrio frágil. Cuidar a Mateo, sostener el hogar y evitar que la rabia de Julián estallara contra ellos. Mateo era el reflejo de esa dualidad. Por un lado, frágil, con la piel pálida y los labios resecos, víctima de una enfermedad que lo obligaba a respirar con esfuerzo. Por otro, poseía una mirada profunda, llena de una madurez prematura, como si entendiera que el mundo que lo rodeaba era más duro de lo que merecía. A pesar de su debilidad, siempre agradecía lo poco que tenía: un plato de frijoles calientes, el cariño silencioso de su madre, la brisa fresca en las tardes después de la lluvia. Al llegar a casa, una construcción sencilla de adobe con piso de tierra apisonada, el ambiente familiar se hizo más evidente. Un fogón al centro desprendía olor a leña quemada, y en las paredes colgaban imágenes religiosas cubiertas con flores de papel. Era un hogar humilde, pero impregnado del esfuerzo diario de Rosaura. Julián se dejó caer en un banco de madera, sin mirar a su esposa ni a su hijo. Rosaura, con voz suave, rompió el silencio. «Julián, la gente vio lo que pasó. No podemos seguir así». Él apretó los puños y respondió con aspereza: «¿Y qué quieres que haga? ¿Que me ría mientras el niño se ahoga y todos nos miran con lástima? Yo no aguanto esas miradas». Mateo lo observaba en silencio, con una mezcla de miedo y comprensión. No odiaba a su padre. En el fondo lo quería, pero no entendía por qué el cariño se confundía con golpes o gritos. El pueblo, mientras tanto, seguía con sus costumbres arraigadas. En las tardes, los hombres se reunían en la cantina donde corría el mezcal artesanal y las discusiones sobre las lluvias eran interminables. Las mujeres, por su parte, se encargaban de los rezos comunitarios, de preparar las ofrendas en los altares y de sostener la vida cotidiana con sus manos callosas. El sacerdote, el padre Ignacio, no era solo líder religioso, sino también mediador en pleitos familiares, consejero de jóvenes y figura de respeto en las decisiones comunales. Esa mezcla de tradición, fe y supervivencia marcaba la vida del pueblo, y era en ese entorno cargado de orgullo y dolor donde la historia de Julián, Rosaura y Mateo debía desarrollarse. Una familia atrapada entre la dureza de la pobreza y la esperanza que aún brillaba en los ojos de un niño enfermo. Julián, mirando el humo del fogón, murmuró casi para sí mismo: «No sé cuánto más voy a poder con esto». Sus palabras quedaron flotando en el aire, como un presagio de que lo peor estaba aún por venir.
El amanecer en el valle oaxaqueño siempre traía consigo un aire fresco que olía a tierra húmeda y a leña recién encendida. Sin embargo, para Mateo, cada mañana significaba una nueva lucha. Sus pulmones se resistían a llenarse de aire, y su tos seca lo despertaba antes que el canto de los gallos. Rosaura, con ojeras marcadas por tantas noches en vela, se acercaba con un jarro de té de hierbas, preparado con eucalipto y gordolobo que le habían recomendado en el pueblo. «Bebe despacito, hijo, que te hará bien», le decía en voz baja, como si temiera que el silencio del alba se rompiera demasiado pronto. Mateo obedecía, aunque sabía que aquel remedio era apenas un alivio momentáneo. La enfermedad no cedía, y sus fuerzas se agotaban cada día un poco más. Aún así, intentaba sonreír para no preocupar a su madre. Don Julián observaba la escena desde la puerta, con los brazos cruzados y el gesto endurecido. Para él, la debilidad de su hijo era una herida abierta que no sabía cómo sanar. La impotencia lo devoraba, pues en el pueblo todos murmuraban que ese niño no iba a llegar lejos. Cada tos de Mateo era como un recordatorio cruel de sus limitaciones como padre. «Ese té no sirve de nada, Rosaura. Lo que el chamaco necesita es fuerza, no hierbas», dijo con un tono agrio. Rosaura lo miró con tristeza, pero sin discutir. Sabía que contradecirlo solo encendería su ira. En silencio, acarició la frente sudorosa de Mateo y siguió cuidándolo con la paciencia que le dictaba el corazón. La distancia al hospital más cercano era un obstáculo casi insalvable. Para llegar hasta la ciudad, había que tomar una camioneta vieja que pasaba solo 2 veces por semana, y el costo de la consulta equivalía a lo que Julián ganaba en varios días de trabajo en el campo. Esa realidad lo hacía sentir atrapado en una jaula invisible. Una tarde, mientras Julián regresaba del campo con la espalda mojada de sudor y el sombrero cubierto de polvo, escuchó la tos de su hijo retumbando desde la calle. El sonido era áspero, prolongado, como un lamento que se quedaba atorado en el pecho. Su rabia se encendió de inmediato. «Ya basta, Mateo, ¿no puedes quedarte callado aunque sea un momento?», gritó entrando a la casa con pasos pesados. Mateo bajó la mirada con los labios temblorosos. Rosaura se interpuso rápidamente, con voz temblorosa pero firme. «Julián, no es su culpa. El niño no elige estar enfermo». Las palabras de su esposa solo lo irritaron más. Golpeó la mesa de madera con el puño cerrado, haciendo que el jarro del té se volcara y el líquido se esparciera por el suelo de tierra. «Lo único que escucho en esta casa es tos y lamentos», rugió. Mateo, con el corazón encogido, se apretó contra el rebozo de su madre. No entendía por qué su enfermedad despertaba tanta furia en su padre, cuando lo único que él deseaba era poder respirar sin dolor. Los días pasaban entre remedios caseros y noches interminables. Rosaura rezaba frente a las imágenes de la Virgen, pidiendo fuerzas para soportar. El pueblo entero sabía del padecimiento de Mateo, pero también sabían del carácter violento de Julián, y pocos se atrevían a intervenir. Esa carga emocional fue marcando a cada uno. Rosaura se consumía en silencios prolongados. Mateo aprendía a no quejarse demasiado para evitar la furia de su padre. Y Julián, incapaz de aceptar la realidad, se refugiaba en el enojo, como si la rabia pudiera reemplazar la ternura que nunca aprendió a dar. Una noche, mientras el viento soplaba fuerte y hacía crujir las láminas del techo, Julián se quedó mirando a su hijo dormido. Su respiración era tan débil que parecía apagarse con cada exhalación. Por un momento, un destello de miedo atravesó su corazón endurecido. Se preguntó en silencio si algún día tendría que cavar una tumba en el cementerio del pueblo para ese niño que apenas había empezado a vivir. El pensamiento lo atormentó, pero en vez de derrumbarse, lo transformó en más rigidez. Para él, mostrar debilidad era traicionar lo poco que le quedaba, su orgullo. Mateo, inconsciente de esa lucha interna, seguía soñando con cosas simples: correr detrás de las cometas que los otros niños elevaban en la fiesta del pueblo, jugar en el río sin quedarse sin aire, o simplemente despertar una mañana sin sentir que la vida se le escapaba en cada tos.
El peso de la enfermedad no solo recaía sobre el frágil cuerpo del niño, sino sobre toda la familia, arrastrándolos hacia un abismo de dolor, orgullo y silencio. El domingo siguiente, el pueblo volvió a reunirse en la iglesia. Los bancos de madera crujían bajo el peso de los feligreses, y el incienso llenaba el aire con un aroma denso que parecía querer ocultar las tensiones humanas. Afuera, el sol golpeaba con fuerza, pero dentro del templo el ambiente era fresco, solemne y al mismo tiempo cargado de expectativa. Mateo, sentado junto a su madre, respiraba con dificultad. Su tos intermitente se hacía presente entre los cantos del coro, rompiendo la armonía. Rosaura lo miraba con ternura y le acariciaba la espalda para aliviarlo. Sin embargo, don Julián, rígido como una piedra, se removía en su lugar cada vez que el sonido de la tos interrumpía el murmullo de las oraciones. El sacerdote elevaba sus palabras desde el altar, hablando de la paciencia, de la misericordia y de la necesidad de cargar con nuestras cruces sin perder la fe. Pero Julián sentía que esas palabras lo perseguían directamente, como si cada frase fuera un espejo de su vida. La tos de Mateo se intensificó, y varias cabezas se giraron discretamente hacia ellos. Algunas miradas eran de compasión, pero otras cargadas de incomodidad. «Ya basta, chamaco», susurró Julián con el rostro enrojecido, apretando los dientes. Mateo intentó contener la tos, pero fue imposible. Su pequeño cuerpo se sacudía y el eco resonaba en las paredes de piedra del templo. El silencio que siguió a un acceso más fuerte se convirtió en un peso insoportable para Julián. De pronto, sin pensar, tomó el brazo de su hijo con brusquedad. Mateo se estremeció, y Rosaura intentó detenerlo, pero la fuerza de su esposo la superó. «Te dije que te calmaras», le espetó con rabia contenida. El murmullo de los fieles se convirtió en un zumbido colectivo. Algunos bajaron la mirada para no ver lo que estaba ocurriendo, mientras otros observaban con indignación. Rosaura, desesperada, abrazó a su hijo para protegerlo, pero Julián, ciego de frustración, levantó la mano dispuesto a descargar su furia en medio de aquel recinto sagrado. El tiempo pareció detenerse. El coro guardó silencio. El sacerdote se quedó sin palabras, y hasta las campanas, que en ese momento deberían sonar, callaron como si el mismo aire se negara a moverse. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una voz firme, clara, atravesó el silencio como un rayo. «¡Basta!». La palabra resonó en cada rincón de la iglesia. Julián se congeló, con la mano aún levantada, incapaz de mover un músculo. Sus ojos buscaron el origen de esa interrupción y se encontraron con la figura de un hombre de pie, al fondo del templo. No era alguien familiar para muchos. Su rostro era sereno, pero su mirada tenía un peso que imponía respeto. Los murmullos crecieron, mezclando sorpresa y desconcierto. Rosaura, con lágrimas en los ojos, sostuvo a Mateo contra su pecho, como si aquella voz hubiera abierto un resquicio de esperanza. El sacerdote, aún sorprendido, observaba sin intervenir, esperando el siguiente movimiento. Los feligreses contenían la respiración, sabiendo que algo trascendental estaba a punto de suceder. Mateo, entre débil y asustado, levantó la vista hacia su padre. En sus ojos había miedo, pero también un brillo de súplica silenciosa, como si deseara que aquel instante no terminara en dolor. Don Julián, con el rostro endurecido, trató de imponerse a la situación, pero aquella voz lo había detenido en seco. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo enfrentaba no con violencia, sino con una calma que desarmaba más que cualquier golpe. La tensión era tal que podía sentirse en el aire, mezclada con el olor a cera derretida y flores marchitas del altar. Cada segundo pesaba como una eternidad, y cada mirada estaba fija en esa mano suspendida en el aire. En ese preciso instante quedó claro para todos que lo que ocurriera después marcaría la vida no solo de esa familia, sino también la memoria de todo el pueblo. La mirada de todos se clavó en el hombre que había pronunciado aquella palabra contundente. Caminaba despacio hacia adelante, con pasos firmes que resonaban en el suelo de piedra.
Su nombre era Esteban, y aunque pocos lo conocían a fondo, su presencia irradiaba una calma extraña, una seguridad que desarmaba incluso al más terco. Don Julián, con la mano todavía suspendida, lo observaba con una mezcla de furia y desconcierto. Nadie se atrevía a hablar, y el silencio era tan pesado que hasta la respiración de Mateo se escuchaba como un eco doloroso. Esteban se detuvo a pocos metros de ellos. No alzó la voz ni mostró enojo. Su tono fue sereno, casi paternal. Un hombre fuerte no se mide por los golpes que da, sino por los que es capaz de contener. Las palabras se clavaron en el corazón de todos los presentes. Julián bajó la mirada un instante, dudando. Sus puños temblaban, pero no era rabia lo que lo agitaba en ese momento, sino la vergüenza de saberse observado, juzgado por su propia comunidad. Rosaura, con los ojos llenos de lágrimas, abrazaba con fuerza a Mateo, quien miraba fascinado al desconocido que se había interpuesto entre él y el dolor. El murmullo comenzó a crecer entre los fieles. Algunos asentían con respeto hacia Esteban, otros cuchicheaban con incomodidad. Unos pocos susurraban que nadie tenía derecho a meterse en los asuntos de un padre con su hijo. La división se hacía evidente en el ambiente. El sacerdote, padre Ignacio, finalmente habló desde el altar con voz grave pero prudente. «Hermanos, este no es un lugar para la violencia. Aquí hemos venido a buscar consuelo, no a sembrar miedo». Esteban inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto hacia el sacerdote y volvió a mirar a Julián. «Yo también fui un niño enfermo», confesó con calma. «Mi madre soportó noches enteras a mi lado, sin dormir, sin quejarse. Nunca me golpeó por ser débil. Su paciencia me salvó más que cualquier medicina». Un murmullo distinto recorrió la iglesia, esta vez cargado de asombro. Julián apretó los labios como si quisiera responder, pero las palabras se le atoraban en la garganta. «¿Y tú quién te crees para decirme cómo criar a mi hijo?», espetó al fin, con la voz áspera. Esteban no se inmutó. Dio un paso más, pero no para imponer fuerza, sino para acercarse con la serenidad de quien conoce el dolor. «No vengo a juzgarte, Julián. Solo quiero que recuerdes que tu hijo ya carga con una cruz demasiado pesada. No necesita que se la hagas más dura». El silencio volvió a inundar el lugar. Mateo, con los ojos muy abiertos, se aferró a la mano de su madre, como si esas palabras hubieran sembrado una semilla de esperanza. Padre Ignacio levantó las manos pidiendo calma. «Después de la misa hablaremos con tranquilidad. Este asunto merece ser escuchado con respeto, no en medio del templo». Los murmullos se fueron apagando poco a poco. El coro retomó un canto suave, intentando devolver solemnidad al ambiente. Sin embargo, la tensión seguía flotando como un peso invisible. Julián, con el rostro endurecido, bajó lentamente la mano. No era rendición, sino una pausa forzada por la mirada fija de Esteban. «Esto no se queda así», murmuró entre dientes, lo suficientemente bajo para que solo Rosaura lo escuchara. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no respondió. Sabía que cualquier palabra podía encender de nuevo la chispa. Se limitó a sostener a su hijo, agradecida por aquel hombre que había detenido lo inevitable. Esteban, sin alardes, regresó a su lugar en el templo. Pero en los ojos de todos había quedado grabada la escena. Un padre a punto de cruzar un límite y un desconocido que con calma había puesto un alto, Nadie lo sabía aún, pero ese momento sería recordado en el pueblo como el inicio de algo que cambiaría no solo a una familia, sino a todos los que fueron testigos. Al salir de la iglesia, el aire de la tarde parecía más denso que nunca. El murmullo de la gente seguía retumbando en los oídos de Julián, que caminaba con pasos pesados, arrastrando su orgullo herido. Rosaura avanzaba detrás de él, sosteniendo a Mateo con cuidado, mientras el niño se apoyaba en su hombro, agotado por la tos y el peso del momento vivido. Esteban lo alcanzó a unos metros de la puerta. Su andar tranquilo contrastaba con la furia contenida de Julián. «Julián», lo llamó con serenidad, «no tienes por qué cargar solo con tu enojo». El padre se volvió bruscamente, con los ojos encendidos.
No me llames así, como si me conocieras. ¿Quién eres tú para meterte en mi vida? En mis problemas. Escupió las palabras como veneno, mientras se acercaba a él con el pecho inflado. Esteban no retrocedió. Su mirada se mantuvo fija, sin temor, como si cada palabra de Julián se deshiciera antes de alcanzarlo. «No soy nadie para juzgarte», respondió, «pero sí alguien que no soporta ver cómo un niño inocente recibe la furia que no merece». El ambiente alrededor se cargó de tensión. Algunos curiosos seguían la discusión desde la explanada, fingiendo desinterés pero atentos a cada gesto. Rosaura, con voz suplicante, trató de interceder. «Por favor, vámonos a casa. Esto no traerá nada bueno». Pero Julián no escuchaba. El orgullo lo consumía más que cualquier sermón. Dio un paso adelante y apretó los puños. «¿Crees que sabes lo que es tener un hijo enfermo? Lo que es trabajar de sol a sol para traer un pedazo de pan y aún así sentir que todo se te escapa de las manos?» Esteban lo miró con una compasión sincera, y sus palabras llegaron como un golpe suave pero certero. «Sí lo sé. Yo también fui ese niño enfermo, y sé lo que significa tener un padre que nunca entendió mi dolor. Tú tienes la oportunidad de ser diferente». La voz de Esteban era tranquila, pero cada sílaba pesaba como hierro en el corazón de Julián. Su respiración se volvió agitada no por cansancio físico, sino por el conflicto interno que le desgarraba. Su impulso era gritar, defenderse con violencia, pero algo en los ojos de ese hombre lo frenaba. Mateo, aún recostado en el regazo de su madre, miraba la escena con atención. Aunque era pequeño, entendía que algo importante estaba ocurriendo. La figura de Esteban le inspiraba seguridad, mientras que la de su padre le generaba un temor profundo. «No necesito tu compasión ni tus consejos», gruñó Julián tratando de recuperar la firmeza en su voz. Esteban asintió lentamente. «Tal vez no los necesites, pero tu hijo sí». Un silencio se extendió como una manta pesada. El eco de esa frase se quedó flotando en el aire, clavándose en el pecho de Julián como una espina imposible de arrancar. Padre Ignacio se acercó en ese momento, colocando una mano en el hombro de Julián. «Hermano, nadie aquí quiere humillarte. Solo buscamos tu bien y el de tu familia. El dolor compartido pesa menos que el cargado en soledad». Julián cerró los ojos por un instante, sintiendo cómo su orgullo y su rabia se enfrentaban dentro de él como dos animales salvajes. Luego apartó la mano del sacerdote con brusquedad. «No necesito a nadie», vociferó, y con pasos largos se alejó, dejando atrás a Rosaura, a Mateo y a toda la comunidad que lo observaba en silencio. Rosaura suspiró hondo, acariciando el cabello de su hijo, mientras Esteban y el sacerdote intercambiaban una mirada cargada de preocupación. Todos sabían que ese choque de voluntades apenas estaba comenzando, y que las heridas más profundas no se curan con un solo enfrentamiento. La noche caería pronto, y con ella llegaría un nuevo capítulo en la lucha de Julián consigo mismo y con quienes querían tenderle la mano. La tarde siguiente, el calor comenzaba a ceder cuando el padre Ignacio decidió caminar hasta la humilde vivienda de Julián y Rosaura. Conocía bien los caminos de tierra que llevaban a ese rincón del pueblo, rodeado de parcelas secas y gallinas que picoteaban el suelo. Llevaba en la mano un pequeño rosario y en su rostro una mezcla de preocupación y determinación. Rosaura lo recibió con una sonrisa cansada. El rebozo cubría su cabello, y sus ojos reflejaban noches sin descanso. «Padre, bienvenido. Pase, por favor», dijo, apartándose para dejarlo entrar. Dentro, el ambiente era pobre, pero limpio. Un fogón apagado en una esquina, unos pocos muebles de madera gastada, y en el centro, Mateo acostado en un petate, envuelto en una cobija fina que no lograba calmar su tos persistente. El niño levantó la vista al ver al sacerdote y esbozó una sonrisa débil. «Buenas tardes, hijo», saludó Ignacio con ternura, acariciándole la frente. «Tienes que ser fuerte, ¿sí?» Mateo asintió sin decir palabra, ahogado por la fatiga. Don Julián estaba sentado en un banco,
con los brazos cruzados y el ceño fruncido. No levantó la vista cuando el sacerdote entró. El ambiente se tensó y Rosaura intentó suavizarlo sirviendo un jarro de agua fresca al visitante. Ignacio tomó asiento cerca de Julián y habló con calma. «Hermano, no vengo a juzgarte. Vengo porque sé que cargas un peso muy grande». Julián soltó una risa seca, amarga. «¿Peso? Lo único que cargo es con la lástima de todos, y no la necesito». El sacerdote lo miró sin reproche, solo con paciencia. «No es lástima, Julián, es solidaridad. Tu hijo está enfermo y la comunidad puede ayudar». Julián golpeó la mesa con la palma, haciendo temblar el jarro. «No quiero limosnas. No necesito que me vean como un hombre incapaz de cuidar a su familia». Rosaura, con voz temblorosa, intervino. «No son limosnas, Julián. Mateo necesita medicinas. Yo ya no sé qué más darle». El silencio se apoderó del lugar por unos segundos. Solo se escuchaba la respiración entrecortada del niño. Ignacio respiró hondo antes de hablar de nuevo. «La iglesia puede organizar una colecta. No sería por caridad, sino por amor al prójimo. Tu hijo merece una oportunidad». Julián cerró los ojos con fuerza, como si esas palabras lo atravesaran. Había orgullo en su corazón, pero también miedo. Miedo de perder a su hijo, miedo de aceptar que no podía solo. Sin embargo, su orgullo habló más fuerte. «No quiero que nadie se meta. Es mi familia, mi problema». El sacerdote lo miró en silencio sin discutir. Se levantó despacio y caminó hacia Mateo. «Hijo», le dijo con suavidad, «pronto traeremos ayuda. Tienes que aguantar un poco más». El niño asintió, y una chispa de esperanza iluminó su rostro cansado. Rosaura acompañó al sacerdote hasta la puerta, con los ojos humedecidos. «Gracias, padre. Aunque Julián no lo acepte, yo sé que necesitamos ayuda». Ignacio puso una mano sobre su hombro. «Resiste, hija. El amor siempre encuentra un camino». Cuando el sacerdote se alejó, la casa volvió a quedar en silencio. Julián seguía sentado, mirando el suelo con el rostro endurecido, mientras Rosaura se arrodillaba junto a Mateo, acariciando su cabello. El viento nocturno comenzó a soplar, agitando las láminas del techo. Era un presagio de que las cosas en ese hogar no podrían seguir igual por mucho tiempo. El peso de la enfermedad, el orgullo del padre y la fe de la madre estaban destinados a chocar con más fuerza en los días que vendrían. La noticia de la enfermedad de Mateo comenzó a extenderse con más fuerza, después de la visita del padre Ignacio a la casa de Julián y Rosaura. En las calles empedradas, entre las charlas en la plaza y las reuniones en la pequeña tienda del pueblo, todos comentaban la situación. Algunos hablaban con compasión, otros con crítica, pero lo cierto es que el dolor de ese niño frágil se volvió un tema imposible de ignorar. Una mañana Rosaura abrió la puerta y encontró sobre el umbral una bolsa de maíz. No había nota ni nombre, solo el gesto silencioso de alguien que quería ayudar. Al día siguiente apareció un costal pequeño de frijol, y luego unas monedas envueltas en un pañuelo. Cada ofrenda llegaba de manera discreta, como si el pueblo entero conspirara en secreto para sostener a la familia. Mateo miraba con ojos brillantes cada nuevo regalo. «Mamá, ¿por qué nos dejan cosas?», preguntó con voz débil pero curiosa. «Porque la gente tiene buen corazón, hijo», respondió Rosaura acariciándole el cabello. «Y porque Dios nunca abandona a quienes lo buscan». El niño sonrió, aunque su tos lo interrumpió enseguida. Aún así, aquella esperanza lo fortalecía. Pero Julián no lo veía de la misma manera. Cuando encontró una pequeña canasta con hierbas medicinales junto a la puerta, su rostro se endureció. «Ya basta», exclamó, arrojando la canasta contra la pared. «No quiero que la gente nos vea como mendigos». Rosaura recogió las hierbas en silencio, con lágrimas contenidas. No intentó discutir, sabía que su marido estaba cegado por el orgullo. Sin embargo, en su corazón, agradecía cada gesto y pedía en sus rezos que Julián abriera los ojos antes de que fuera demasiado tarde. El pueblo, ajeno a las discusiones dentro de la casa, seguía organizándose. Las mujeres se reunían después del rosario para juntar pequeñas cantidades de dinero.
y los hombres dejaban parte de su cosecha como apoyo. Incluso los niños juntaron monedas para comprar dulces y regalárselos a Mateo. Una tarde, Esteban se acercó con discreción, tocó la puerta y entregó un frasco con jarabe para la tos. «No es mucho, pero ayudará», dijo con voz tranquila. Rosaura lo recibió con gratitud, pero antes de que pudiera agradecer, Julián apareció detrás de ella. «Llévate eso», gritó con dureza, empujando el frasco hacia afuera. «No necesito tu compasión ni tu ayuda». Esteban lo miró a los ojos, sin alterarse. «No es para ti, Julián, es para tu hijo. Piénsalo». Dejó el frasco sobre una piedra y se marchó, sin esperar respuesta. Rosaura lo recogió en silencio, mientras Julián golpeaba la mesa con el puño, impotente ante la situación. Mateo, desde su petate, había escuchado todo. Con voz baja preguntó: «Papá, ¿por qué no quieres que me ayuden?». La pregunta lo desarmó. Julián no supo qué responder. Se limitó a girar el rostro, ocultando la tormenta de emociones que lo desgarraba. Los días siguientes, la ayuda continuó llegando. Cada visita, cada gesto, aumentaba la tensión dentro de la casa. Rosaura vivía entre la esperanza y el temor, agradecida por el apoyo, pero angustiada por la reacción de su esposo. Mientras tanto, el pueblo empezaba a ver en esa familia un espejo de sus propias luchas: la pobreza, la enfermedad, el orgullo, la fe. Y aunque las opiniones estaban divididas, la mayoría coincidía en algo: aquel niño merecía una oportunidad de vivir. Rosaura, al ver el brillo de esperanza en los ojos de su hijo cada vez que llegaba una nueva ayuda, comprendió que esa red silenciosa de solidaridad era la única fuerza capaz de sostenerlos frente a la tormenta que se avecinaba. El orgullo de Julián comenzó a transformarse en un muro cada vez más alto. Mientras más ayuda llegaba, más se encerraba en sí mismo. La gente del pueblo veía en Mateo a un niño que necesitaba cuidados urgentes, pero Julián lo percibía como una herida abierta en su dignidad de hombre y de padre. Al caer la tarde, solía refugiarse en la cantina del pueblo. Allí, entre vasos de mezcal y conversaciones huecas, intentaba ahogar la sensación de fracaso que lo perseguía como una sombra. Sus manos, endurecidas por el trabajo en el campo, temblaban al sostener la copa. No era de beber mucho, pero en esos días buscaba en el alcohol el silencio que no encontraba en casa. «Ese niño me va a matar de coraje», le confesó una noche a un viejo conocido, con voz cargada de rabia y tristeza. El hombre lo miró en silencio, sin atreverse a responder. Todos sabían que las palabras de Julián eran un grito desesperado, más que una verdad. En casa, la situación se volvía cada vez más tensa. Rosaura hacía lo imposible por mantener la calma, pero el cansancio se reflejaba en su rostro. Entre los cuidados de Mateo y las discusiones con su esposo, su fe era lo único que la mantenía en pie. Una noche, mientras le servía un plato de caldo a Julián, decidió hablarle con suavidad. «Julián, no podemos seguir así. La gente nos está ayudando porque ven el sufrimiento de nuestro hijo. No lo rechaces». Él golpeó la mesa con la cuchara, derramando parte del caldo. «No quiero que me vean como un hombre débil, ¿no lo entiendes, Rosaura?». Ella respiró hondo, conteniendo las lágrimas. «Lo que no entiendes tú», respondió con firmeza, «es que la debilidad no está en aceptar ayuda, sino en negársela a tu propio hijo». Las palabras quedaron flotando en el aire. Julián bajó la mirada, incapaz de responder. El silencio de Mateo, que escuchaba todo desde su petate, pesaba más que cualquier discusión. El niño no hablaba mucho, pero cada día su mirada decía más. Observaba a su padre con una mezcla de temor y anhelo. Anhelo de recibir un gesto de cariño, temor de que cualquier tos despertara su furia. Esteban, por su parte, no dejó de visitar la familia. A veces llegaba con un jarro de leche, otras con remedios sencillos. Siempre lo hacía en silencio, sin esperar gratitud. Una tarde, Julián lo encontró en la puerta y estalló. «Te dije que no volvieras». «No necesitamos nada de ti». Esteban lo miró con calma, sosteniendo una bolsa con pan recién horneado.
Yo no vengo por ti, Julián. Vengo por el niño. El padre apretó los dientes, conteniendo la rabia que lo quemaba por dentro. Vete de aquí antes de que te saque a golpes. Esteban suspiró y colocó la bolsa en el suelo. Me iré. Pero recuerda, el orgullo no llena el estómago, ni cura la tos. Se marchó, dejando atrás un silencio incómodo. Rosaura recogió el pan, mientras Julián se encerraba en su mundo de frustración. Esa noche, Rosaura se arrodilló frente al altar de la Virgen que tenía en la sala. Con lágrimas en los ojos, rezó en voz baja. Madre mía, dale fuerzas a mi hijo, y abre el corazón de Julián. El viento soplaba fuerte afuera, moviendo las láminas del techo. En ese momento, Julián se quedó mirando a su esposa rezar. Por un instante sintió el deseo de unirse, de soltar su carga, pero el peso del orgullo lo arrastró otra vez al silencio. La casa se llenaba de tensiones invisibles, de palabras no dichas y emociones contenidas. Cada gesto, cada tos de Mateo, cada visita del pueblo era un recordatorio de que el verdadero enemigo no era la enfermedad, sino el muro que Julián levantaba dentro de sí mismo. El amanecer trajo consigo un aire distinto al hogar de Julián y Rosaura. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo despertó sin que la tos lo dejara sin aliento. Su respiración seguía siendo débil, pero había un ritmo más pausado, menos doloroso. Rosaura lo notó de inmediato y sintió que el corazón se le llenaba de esperanza. Sobre la mesa descansaban unas botellas de medicina que el padre Ignacio había conseguido gracias a las donaciones de los vecinos. El jarabe para la tos y unas pastillas simples parecían un tesoro en medio de tanta carencia. Rosaura, con manos temblorosas, le dio la dosis exacta a su hijo, mientras lo miraba como si aquel momento fuera un milagro cotidiano. «Mamá, ya no duele tanto al respirar», susurró Mateo, con una sonrisa tímida. Las lágrimas rodaron por las mejillas de ella. Lo besó en la frente y murmuró, «Gracias, Señor, gracias». La noticia de la mejoría se esparció rápido por el pueblo. Las mujeres que habían colaborado con la colecta se sintieron reconfortadas al ver que su esfuerzo no había sido en vano. Los hombres comentaban en la plaza que, al menos por ahora, el niño tenía una oportunidad de salir adelante. Pero el único que no compartía esa alegría era Julián. Observaba desde un rincón con los brazos cruzados, viendo a su hijo sonreír y a su esposa llorar de felicidad. En su interior, una batalla silenciosa lo desgarraba. Por un lado, sentía alivio al ver que Mateo respiraba mejor. Por otro, le dolía aceptar que ese alivio no provenía de su trabajo, sino de la ayuda de los demás. Esa tarde, Rosaura salió al patio para tender la ropa, y Mateo se quedó sentado en la entrada, viendo a los niños jugar a la pelota en la calle. Una chispa de ilusión brilló en sus ojos. «Algún día voy a correr con ellos, mamá», dijo cuando ella volvió a su lado. «Claro que sí, hijo. Vas a correr y vas a reír como todos los demás». Su voz estaba llena de convicción, aunque en su interior sabía que el camino sería largo y difícil. Julián los escuchaba desde la sombra del interior. No soportaba la idea de que las palabras de Esteban parecieran cumplirse, que el amor y la paciencia podían más que los golpes y el enojo. Se sintió desplazado, como si ya no fuera necesario en su propia casa. Por la noche, mientras Mateo dormía tranquilo por primera vez en semanas, Rosaura se acercó a su esposo. «Míralo, Julián, está mejorando. ¿No lo ves?» Él no respondió de inmediato. Su mirada se clavaba en el suelo, como si ahí encontrara un refugio para su orgullo. «Lo veo», admitió con voz baja, «pero no me gusta que la gente crea que dependemos de ellos para todo». Rosaura suspiró y tomó su mano, un gesto que rara vez se permitía. «No dependemos, solo recibimos un poco de lo que algún día también podremos dar. Eso no nos quita dignidad, Julián, nos la devuelve». Sus palabras lo golpearon más que cualquier reproche. Por un instante, pensó en responder con dureza, pero la ternura en los ojos de su esposa lo detuvo. Se levantó y salió al patio, buscando en la oscuridad la calma que no encontraba dentro de sí. Mientras tanto,
Mateo respiraba profundo, como si en sus sueños ya estuviera corriendo por los campos verdes después de la lluvia. Rosaura lo cubrió con la cobija y agradeció en silencio. Aquella mejoría no era una victoria definitiva, pero sí una chispa de esperanza en medio de la tormenta. Y esa chispa sería suficiente para mantener viva la fe de quienes lo amaban, aunque el corazón de Julián todavía se resistiera a reconocerlo. Las noches en el pueblo eran frías, y el viento que se colaba por las rendijas del techo hacía que el silencio pareciera más pesado. Mateo dormía mejor gracias a las medicinas, pero Julián no encontraba descanso. Se revolvía en el petate, sudando y apretando los dientes, como si dentro de él hubiera un fuego imposible de apagar. Una discusión comenzó cuando Rosaura regresó de visitar al padre Ignacio. Había llevado una pequeña bolsa con dinero que las mujeres del pueblo habían reunido para seguir comprando remedios. Julián la vio entrar y al notar las monedas, su rostro se endureció. ¿Otra vez aceptando migajas?, espetó con tono áspero. Rosaura, cansada pero firme, respondió: «No son migajas, Julián, es ayuda». «¿Qué prefieres, ver a tu hijo ahogarse otra vez?» Él golpeó la mesa con el puño, haciendo vibrar los platos de barro. «Prefiero morirme de hambre antes que vivir de la caridad de los demás». Mateo, despierto por los gritos, se incorporó con dificultad. Su mirada temblorosa pasó de su madre a su padre, sin entender por qué el amor en esa casa siempre se mezclaba con tanto dolor. Rosaura se puso de pie, interponiéndose entre los dos. «No lo vuelvas a levantar la voz al niño», exclamó con una fuerza que sorprendió incluso a Julián. Él la miró con rabia. Sus manos temblaban y el impulso de golpear estaba a un paso de desbordarse. Dio un paso hacia adelante, levantando el brazo, pero esta vez no fue el silencio del pueblo ni la voz de Esteban lo que lo detuvo. Fue la mirada de Rosaura. Sus ojos, firmes y decididos, lo enfrentaron sin miedo. «Si lo tocas otra vez, Julián, tendrás que pasar por encima de mí». El aire se cortó en la habitación. Julián respiraba agitado, con la mano aún levantada, mientras Rosaura permanecía inmóvil, con el cuerpo tenso y los labios apretados. Mateo observaba en silencio, con el corazón acelerado, esperando lo peor. Poco a poco, la fuerza en el brazo de Julián se desvaneció. Bajó la mano y dio un paso atrás, como si el peso de sus actos lo hubiera golpeado con más fuerza que cualquier enemigo. «¿No entiendes?», murmuró con voz quebrada. «No entiendes lo que siento cada vez que lo escucho toser, cada vez que lo veo débil. Me mata por dentro». Rosaura suavizó el tono, sin dejar de ser firme. «Entonces deja que el amor lo sane, no tu coraje. Tu rabia no lo cura, lo hunde más». Un silencio largo cubrió la casa. Afuera, el viento soplaba fuerte, haciendo crujir las láminas. Julián se dejó caer en el banco, derrotado con el rostro entre las manos. No lloraba, pero su respiración entrecortada revelaba la tormenta que lo consumía por dentro. Mateo se acercó lentamente y con la voz baja dijo: «Papá, yo no quiero que te enojes conmigo. Solo quiero que me quieras». Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Julián levantó la vista y por un instante sus ojos se suavizaron, pero enseguida volvió a endurecerse, incapaz de mostrar lo que realmente sentía. «Duerme, hijo», murmuró, sin mirarlo directamente. Rosaura lo llevó de regreso a su petate, acariciándole el cabello hasta que el niño cerró los ojos. Luego se quedó de pie, mirando a su esposo con una mezcla de compasión y decepción. La violencia había rozado otra vez ese hogar, pero algo había cambiado. Julián no había descargado su furia. El muro que había levantado comenzaba a mostrar grietas, aunque él aún no lo admitiera. Esa noche, mientras el fuego del fogón se apagaba lentamente, cada uno de los tres se sumió en su propio silencio. Rosaura rezaba en silencio. Mateo soñaba con un abrazo que aún esperaba recibir, y Julián, consumido por la culpa, comprendía que estaba cada vez más cerca de perder lo que más amaba sin darse cuenta. El amanecer llegó con un cielo despejado, pero el corazón de Julián seguía cargado de nubes oscuras.
Apenas había dormido, atormentado por la imagen de su hijo suplicándole cariño y por la firmeza de Rosaura enfrentándolo. Sabía que algo en él estaba quebrándose, aunque no quería admitirlo. Ese mismo día, el padre Ignacio lo mandó llamar. No fue una invitación amable, sino una petición que sonaba más a orden. Julián acudió con desgano, caminando con pasos pesados hasta la iglesia. El interior del templo estaba en silencio, iluminado solo por la luz que se colaba a través de los vitrales. El sacerdote lo esperaba en la sacristía, sentado junto a una mesa de madera cubierta de papeles y un crucifijo. Su expresión era grave, pero no hostil. «Siéntate, Julián», dijo con voz firme. Él obedeció, aunque cruzó los brazos con gesto defensivo. «Padre, si me llamó para regañarme, le aviso que no me interesa». Ignacio lo miró fijamente, sosteniendo la mirada como quien no teme a la tormenta. «No te llamé para regañarte, sino para abrirte los ojos». El silencio se estiró y Julián bufó, intentando mostrarse indiferente. «¿Y qué más pueden decirme? Que soy un mal padre, que soy un bruto». «Ya lo sé. Todos en el pueblo lo murmuran». El sacerdote no se inmutó. «No necesitas que nadie lo murmure, porque tú mismo lo sientes. La verdadera pregunta es, ¿quieres seguir siendo ese hombre?». Las palabras lo golpearon. Julián bajó la mirada, apretando los puños. «No sé hacerlo de otra manera, padre. Yo crecí a golpes, aprendí que un hombre se hace fuerte con la dureza. Y ahora mi hijo me desarma con solo mirarme». Ignacio se inclinó hacia él, con voz más suave pero cargada de fuerza. «Ser padre no es imponer miedo, Julián, es enseñar con el ejemplo, y el ejemplo que das ahora es de rabia, no de amor». Julián respiró hondo, como si esas palabras removieran un dolor escondido. «¿Y qué hago cuando siento que se me escapa de las manos? Cada tos me recuerda que puedo perderlo». «Entonces abrázalo», respondió el sacerdote sin titubear. «Quédate a su lado, enséñale que no está solo. El miedo se vence con presencia, no con golpes». Por primera vez en mucho tiempo, Julián no tuvo respuesta. Se quedó mirando el crucifijo en la mesa, con los labios apretados y los ojos brillando de rabia contenida, o tal vez de tristeza. Ignacio lo observó en silencio unos segundos antes de añadir: «Tu hijo aún cree en ti, no lo destruyas antes de que la enfermedad lo haga». Esas palabras atravesaron el orgullo de Julián como una lanza. Sintió un nudo en la garganta, uno que luchó por no dejar salir. Se levantó de golpe, incapaz de soportar más, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, giró apenas el rostro y murmuró: «No soy tan fuerte como todos creen, padre». Ignacio lo escuchó con atención y respondió: «Nadie lo es. La verdadera fortaleza está en aceptar la fragilidad y aún así seguir adelante». Julián salió de la sacristía con pasos inciertos. Afuera el sol caía fuerte sobre la plaza, pero él sentía un frío extraño en el pecho. Las palabras del sacerdote seguían resonando en su mente, y aunque trataba de ahogarlas en silencio, sabía que algo dentro de él había empezado a cambiar. En ese instante, comprendió que la lucha más grande no era contra la enfermedad de Mateo, sino contra el propio muro de orgullo que había construido durante toda su vida. El camino de regreso a casa fue largo para Julián, aunque apenas fueran unos cuantos pasos desde la iglesia. Cada palabra del sacerdote resonaba como un eco martillante en su mente. No podía deshacerse de la sensación de que, en el fondo, todo lo que había hecho hasta entonces había sido un intento desesperado de ocultar su propio miedo. Esa noche, después de cenar en silencio, Rosaura acostó a Mateo y salió al patio a recoger la ropa tendida. Julián permaneció sentado, mirando la llama del fogón que se consumía lentamente. Sus pensamientos eran un torbellino. Entonces escuchó unos golpes en la puerta. Era Esteban. «¿Puedo pasar?», preguntó con tono sereno. Rosaura lo miró con gratitud y lo dejó entrar. Julián frunció el ceño, pero no dijo nada. El forastero se sentó frente a él sin apartar la mirada. «Vi que hablaste con el padre Ignacio», dijo Esteban. «¿Qué te dejó pensando?». Julián bufó, tratando de mostrar desinterés.
Me dijo que no soy un buen padre, que todo lo hago mal. Esteban lo observó en silencio unos segundos antes de responder. No creo que te haya dicho eso. Te dijo que aún tienes la oportunidad de cambiar. Las palabras cayeron como piedras sobre Julián. Se pasó una mano por el rostro y tras un largo silencio murmuró. ¿Sabes por qué soy así? Porque de niño no tuve nada. Mi padre me golpeaba por cualquier cosa. Si trabajaba lento, si lloraba, si me enfermaba. Crecí creyendo que el miedo era respeto, que el dolor era la única forma de enseñar. Rosaura, que escuchaba desde la esquina, bajó la mirada conmovida. Nunca había oído a su esposo hablar de su pasado con tanta crudeza. Esteban asintió despacio. Entiendo tu dolor, Julián. Yo también conocí la enfermedad y el abandono, pero decidí no repetir la historia. Tú aún puedes hacerlo. La voz de Esteban no sonaba como un reproche, sino como una invitación. Julián sintió un nudo en la garganta. No sé cómo, confesó en voz baja, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. Empieza por mirarlo a los ojos y decirle que lo amas. No necesita más que eso, dijo Esteban con firmeza. El silencio volvió a llenar la sala. El fogón crepitaba suavemente y afuera el viento movía las hojas secas. Julián bajó la mirada, luchando contra una emoción que lo desbordaba. Por primera vez no intentó esconderla con rabia. Tengo miedo de perderlo, dijo finalmente con la voz quebrada. Y cada vez que tose, siento que ya lo estoy perdiendo. Rosaura se acercó y puso una mano sobre su hombro. No lo pierdes amándolo, Julián, lo pierdes alejándote de él. Las palabras de su esposa lo atravesaron más que cualquier sermón. Julián cerró los ojos y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. No recordaba la última vez que había llorado. Esteban se levantó y puso una mano en su hombro. La fuerza no está en reprimir el dolor, sino en enfrentarlo. No estás solo. Se marchó poco después, dejando tras de sí un silencio cargado de reflexión. Julián permaneció quieto, con el corazón latiendo con fuerza. Sentía que una grieta se abría en ese muro de orgullo que había levantado toda su vida. Cuando entró a la habitación, vio a Mateo dormido, con el pecho subiendo y bajando suavemente. Se arrodilló a su lado y sin despertar al niño susurró, «Perdóname, hijo, no supe hacerlo mejor». No esperaba respuesta, pero en su interior sintió un alivio extraño, como si esas palabras fueran el primer paso hacia algo nuevo. Esa noche, por primera vez en años, Julián durmió con el corazón más liviano, consciente de que su transformación apenas había comenzado. El domingo siguiente la iglesia volvió a llenarse. Las campanas repicaban, y el aire estaba impregnado con el aroma de flores frescas que las mujeres habían colocado en el altar. Era un día especial para la comunidad, pero para Julián significaba algo mucho más grande, el momento de enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. Rosaura lo miraba con cierta incertidumbre mientras caminaban hacia el templo. En sus ojos había un destello de esperanza, pero también de miedo a que su esposo se echara atrás. Mateo, sostenido de la mano de su madre, parecía más fuerte, aunque todavía frágil. Su sonrisa tímida iluminaba el camino. Cuando entraron, los murmullos no se hicieron esperar. Algunos feligreses bajaron la mirada, recordando la escena de violencia semanas atrás. Otros observaron con expectación. Julián sintió cómo el peso de esas miradas le atravesaba el pecho, pero en lugar de huir, apretó los labios y siguió adelante. Al final de la misa, el padre Ignacio, conociendo las intenciones de Julián, le dio una señal discreta para que pasara al frente. El silencio se apoderó del lugar. Rosaura contuvo la respiración y Mateo, confundido, lo miró con ojos grandes. Julián respiró hondo y con la voz temblorosa comenzó a hablar. «Hermanos, quiero decir algo». El eco de sus palabras retumbó en la iglesia. Tragó saliva y continuó, con los ojos clavados en el suelo. «He sido un hombre duro, un hombre que confundió el respeto con el miedo. He levantado la mano contra quienes más amo, y frente a Dios y a ustedes, reconozco mi error». Un murmullo recorrió los bancos.
Algunos se miraban entre sí, sorprendidos de escuchar a Julián hablar con humildad. Él levantó la vista, y esta vez sus ojos brillaban de sinceridad. A mi esposa y a mi hijo les pido perdón. No supe ser el hombre que merecían, pero quiero cambiar. Quiero que sepan que a partir de hoy no volveré a usar mis manos para herir, sino para cuidar. Rosaura no pudo contener las lágrimas. Mateo, con paso inseguro, se acercó a su padre y lo abrazó. La iglesia entera quedó en silencio, conmovida por el gesto del niño. Julián lo apretó contra su pecho y murmuró: «Hijo, ya no me duele tanto cuando me abrazas, ahora me sana». La frase resonó como un bálsamo en los corazones de todos los presentes. El padre Ignacio, conmovido, levantó la voz. Esto es lo que significa la verdadera conversión. No es solo rezar, sino reconocer los errores y comenzar de nuevo con humildad y amor. Los fieles aplaudieron suavemente, algunos con lágrimas en los ojos. No era común ver a un hombre como Julián quebrarse de esa manera, y mucho menos hacerlo frente a toda la comunidad. Esteban, al fondo del templo, observaba en silencio. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, no de triunfo, sino de alivio al ver que las semillas de sus palabras habían germinado. Cuando salieron de la iglesia, la gente se acercó a la familia. Algunos estrecharon la mano de Julián, otros le dieron palmadas en el hombro. Rosaura recibió abrazos llenos de afecto, y Mateo fue rodeado por niños que lo animaban a jugar pronto con ellos. El sol de la tarde bañaba la plaza con una luz dorada. Julián, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso en su pecho se aligeraba. No era la solución definitiva, pero sí el inicio de un nuevo camino. Mientras caminaban de regreso a casa, Rosaura lo miró y le dijo en voz baja: «Hoy diste el paso más difícil, Julián». Él asintió, mirando a Mateo, que caminaba unos pasos adelante. «No lo hice solo, Rosaura. Fue él, y fue Dios». El sonido de las campanas volvió a resonar en la distancia, marcando un día que el pueblo nunca olvidaría. El día en que un hombre endurecido por el dolor encontró la fuerza para reconciliarse con quienes más amaba. Los días posteriores a la reconciliación trajeron un aire nuevo al hogar de Julián y Rosaura. Aunque la enfermedad de Mateo seguía presente, ya no se vivía con el mismo peso de antes. Las medicinas, los cuidados y sobre todo el ambiente de paz comenzaban a darle al niño un respiro que parecía imposible semanas atrás. Mateo sonreía con más frecuencia y su risa suave se escuchaba en la casa como un eco de esperanza. Corría despacio en el patio, deteniéndose a descansar, pero con una alegría que contagiaba. Rosaura lo observaba con los ojos llenos de gratitud, y Julián, aunque aún torpe en sus gestos, empezaba a mostrar el cariño que tanto tiempo había guardado. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de tonos anaranjados, Julián se acercó a su hijo con un gesto tímido. «Mateo», dijo con voz baja, «¿quieres que te enseñe a tallar madera?» El niño lo miró sorprendido. Nunca había recibido una invitación tan cercana de su padre. «¿De verdad, papá?», preguntó con una sonrisa amplia. «De verdad, hijo. Quiero que aprendamos juntos». Sentados bajo la sombra de un árbol, Julián le mostró cómo sostener el cuchillo y dar los primeros cortes en un pedazo de madera. No era solo una enseñanza práctica, sino un símbolo, el inicio de un vínculo nuevo entre ellos. Rosaura, desde la puerta, los miraba con lágrimas en los ojos. El cambio no fue inmediato ni perfecto. Julián todavía cargaba con arranques de frustración, pero ahora respiraba hondo antes de dejarse llevar por la rabia. Cada vez que sentía que el enojo lo dominaba, recordaba las palabras del sacerdote y la mirada de su hijo en aquella noche en que casi lo había golpeado otra vez. Esos recuerdos se habían convertido en un freno, y poco a poco, en una guía. El pueblo también notó la diferencia. Los vecinos ya no veían a Julián como el hombre irascible que rechazaba toda ayuda, sino como alguien que estaba aprendiendo a cambiar. Algunos lo felicitaban, otros lo observaban con cautela, pero todos reconocían que algo en él había dado un giro. Una tarde de domingo, al salir de misa,
Esteban se acercó a Julián, lo miró fijamente y con una leve sonrisa dijo: «Sabía que tenías la fuerza, solo necesitabas encontrar el camino». Julián asintió, con un brillo de humildad en los ojos. «Gracias por no rendirte conmigo». Esteban le dio una palmada en el hombro y se alejó sin más palabras. No necesitaba reconocimiento. Su satisfacción estaba en ver la transformación que había ayudado a iniciar. Mateo, con voz suave pero firme, abrazó a su padre y murmuró: «Papá, ya no me duele tanto cuando me miras. Ahora siento que me cuidas». Esas palabras fueron el verdadero regalo para Julián. Se dio cuenta de que la herida que había abierto con su dureza comenzaba a cerrarse gracias a la ternura que aprendía a dar. El camino de la familia no sería fácil. La pobreza seguía, la enfermedad no desaparecía de un día para otro, y los retos de la vida rural continuaban golpeando fuerte. Pero ahora tenían algo que antes les faltaba: unidad. Rosaura, con fe renovada, rezaba cada noche agradeciendo por ese nuevo comienzo. Y Julián, aunque todavía aprendiendo, se esforzaba por demostrar que la violencia no volvería a tener espacio en su hogar. Esa historia, nacida en medio de la dureza y el dolor, se convirtió en un testimonio de que incluso los corazones más endurecidos pueden transformarse cuando el amor logra abrirse paso. Antes de despedirnos, quiero invitarte a suscribirte al canal para que sigas acompañándonos en más relatos que nos inspiran y nos enseñan el valor de la vida. Y ahora, no te detengas aquí. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla y continúa descubriendo historias que tocan el alma y nos recuerdan que siempre hay esperanza.